Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y bueno, yo toca un programa de, vamos a llamarle de geopolítica del agua, de las cuencas fluviales, del cual yo tengo poca idea, pero para eso está nuestro amigo Jordi Cañas, que se lo ha estudiado un poquito. Que lo tenemos al otro lado. Vamos allá. ¿Qué tal? Te cambia el nombre, creo, Sí, me ha ¿no? llamado, sí, Jordi no pasa Cañas. nada. Es que, vale, es Fernando Cañas. Es que acabo de hacer un programa hace nada, antes que este, he grabado un programa con Fernando, con Jordi Serdá. Y he cambiado los nombres. Bueno, No pasa nada. este va a pasar por delante porque en el tiempo, quiero decir, de publicación, porque es como es, en teoría es de rabiosa actualidad y puede Hombre, ser de de muy rabiosa. rabiosa De hecho, actualidad. te he dicho de hacerlo tan atropellado porque es de estos temas de política internacional que se sirve para hacer bait, ¿no? Y si tú ves ahora los analistas internacionales, a mí me saltó ayer, ¿no? Que de repente veo y empiezan las noticias falsas. China va a cortar el agua a India. La Fuerza Aérea pakistaní en estado máximo de alarma. La guerra es inminente. Entonces salen los analistas y te dicen, pues la guerra es inminente. Y tú dices, a ver, hay una posibilidad. Porque esto es como cuando la guerra de Rusia y Ucrania, que Rusia decía, si ceden las armas, será un acto de guerra, ¿no? Las declaraciones han sido que si India ejecuta una violación del tratado, será considerada una acción de guerra, ¿no? Y India lo que ha hecho es que suspende el tratado, pero no ha cometido ninguna acción. Entonces, hay una diferencia sutil, ¿no? Bueno, ahora nos explicarás de qué va ese tratado, porque Hay un no tratado descartas, en por el supuesto. Indo. Por resumirlo muy rápido, antes de entrar a analizar el gobierno pakistaní, la situación de la cuenca del Indo, ¿no? La cuestión es que el agua dulce de Pakistán proviene casi íntegramente del territorio indio. Y estos tienen la capacidad de cortar el agua, tienen un tratado desde 1960, ¿no? Con una comisión reguladora, y debido a la muerte de los 28 turistas y a que Nueva Muerte de Delhi, 28 turistas. ¿Qué ha pasado? Es que... indios en Pakistán. ¿Y cómo han muerto? La situación en Pakistán es de inseguridad absoluta. De hecho, esto ha escalado que India ha pedido a Pakistán que todos los ciudadanos de Pakistán tienen 48 horas para abandonar la India, si no serán detenidos. Y que cancele este tratado Pero, ¿y habían turistas indios en Pakistán? en Cachemira. Es un territorio en disputa. Pero vamos a ver, no En sé. Cachemira, perdón, lo estoy diciendo, si había turistas indios en Pakistán, sí. Pero, bueno, es una cosa curiosa. ¿Qué quieres que te diga? Es que tú estás muy al corriente y yo no estaba tanto, pero es como, no sé, si hubiesen turistas israelíes, israelitas en Gaza. Yo qué sé. Pero yo no lo Estaría... veo. Tú ten en cuenta que Pakistán e India hasta que se separaron en los años 60, la idea del RAC británico era que fueran un mismo país. Bueno, sí, sí, ya lo sé la historia que hay, pero bueno, últimamente se llevan como el perro y el gato, con un montón de territorios en disputa, por ejemplo, Cachemira, etcétera, etcétera. Sí, Bueno, mira. Te digo vamos la a decir, noticia porque no la tenía. Al menos 28 muertos en un ataque. 28 personas han muerto y 3 resultados heridas por personas armadas no identificadas en Cachemira. ujú. Bueno, Entonces, hay que decir que este programa que tú has planteado, el cual vas a llevar tú la voz cantante, porque me ha pillado un poco por sorpresa, digamos que habrán, vamos a ir a la más rabiosa actualidad, que es claro, este conato de guerra, y luego hablaremos de más tratados de estos. Dilo, claro, dilo en tú. el mundo, a partir de esto ha dado un tema muy interesante, ¿no? Es decir, India corta y luego ha salido las noticias falsas de China va a cortar el agua en la cuenca que comparte. De esto me he puesto yo a investigar y resulta que en el mundo hay 310 cuencas fluviales internacionales. 310. En el mundo hay 192 países, de las cuales hay algunas bastantes en disputa, como la de México con Estados Unidos, la de Etiopía con Egipto, y por supuesto las tres cuencas principales que salen del Himalaya, que afectan a India, Bangladesh, Pakistán y Birmania. Bueno, he Sí. repetido el nombre.
Bangladesh es lo mismo que Birmania. Pero el hecho es que No, 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 no. Bangladesh es un país diferente a es Birmania. diferente, perdón. Bangladesh era antes. No, el que Bengala cambió. Oriental. Exacto, Que era se un me ha. país que, perdón, Irak Oriental o algo así, porque como también, bueno, es una No, historia muy Pakistán larga. Oriental. Aquí está. Oh, madre mía, cómo está muy espeso. Es que hay que decir que son las 11:30 de la noche. Estamos Perdón, sí, haciendo. Birmania es el que cambió, pero que golpe más tonto, ¿no? El punto es que todos los países del sudeste asiático, tanto del lado occidental como del lado oriental del Himalaya, se encuentran envueltos en una política hídrica cruzada. Es decir, y tienen que tener acciones de buena vecindad, que no las tienen, para gestionar los recursos hídricos, ¿no? Vamos a decir que China, dominando buena parte del Himalaya desde el Tíbet, pues puede dejar sin agua a mucha Puede dejar gente, a sin agua a muchos. la India puede dejar sin agua a Bangladesh y a Pakistán. Y luego en Myanmar también pueden, o sea, pueden dejar sin agua unos a otros, puede ser un desastre. Si decidieran hacer una política hostil, ¿no? La situación podría ser dramática para quien la implementara y la recibiera. Bueno, pues a ver si te parece, empezamos con lo más urgente, Vamos que con lo es más la guerra urgente. incipiente ¿Qué ha entre. pasado? Claro, yo he hecho el programa porque de repente veo los analistas y dicen, pronto puede estallar, ¿cuál es el problema? Sabemos que, bueno, los oyentes que tengan un conocimiento general saben que desde los 60 hay una relación tensa fronteriza y una relación diplomática tensa entre India y Pakistán por la posesión de Cachemira y por cómo fue la partición, puesto que, como he dicho, la idea cuando el Irak británico se independiza era mantenerlos a los dos en un único país. Ujú. Nunca estuvo pensado que fueran tres países: India, Bangladesh, Pakistán. Tras la independencia tienen una guerra brutal y después de esa guerra tienen continuos choques y escaramuzas. Son dos países que se han armado nuclearmente y que tienen siempre encontronazos. ¿Dónde viene la gracia del análisis este internacional de brocha gorda? Dicen que están al borde de la guerra. Sí, están al borde de la guerra. Pakistán con Baluchistán, Pakistán con el norte, Pakistán con Pakistán, porque la situación de Pakistán, o sea, no podemos decir que la situación de la India sea bollante, sin problemas, pero la estabilidad del gobierno hindú y la situación del desarrollo de la situación económica, política de la India es infinitamente mejor que la de Pakistán. Por eso Narendra Modi está tomando esas políticas tan fuertes, porque sabe Están que aprovechando la situación, ¿no? claro, están acorralando a un enemigo débil. De hecho, si quieres, podemos hablar de la situación que tiene Pakistán ahora mismo, ¿no? Si me das un segundito, Sí, 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 no, no hay que problema, hombre. tengo aquí las 310 cuencas, no las vamos a contar, pero bueno, la situación interna de Pakistán es la siguiente. Ahora mismo la gobierna una coalición de tres partidos, que es el PTI, el PML y el PPP, el Partido Popular Pakistaní, ¿no? Junto con otras dos fuerzas. Es una coalición frágil, muy, muy frágil. Y la gracia de esto es que Pakistán ha tenido que pedir un rescate el año pasado al Fondo Monetario Internacional y tiene el noreste en rebelión abierta, 1 millón de refugiados afganos que estaba a punto de expulsar y ha tenido que prorrogarle la estancia por otro año, ¿no? Una frontera porosa y el Baluchistán en rebelión abierta. Vamos, que tiene un panorama alentador. Sí. Que puede ser que una facción descontrolada del gobierno pakistaní. Claro, ¿cuál es el problema de Pakistán? Que se supone que tiene un centenar de armas atómicas con esta situación. Hay riesgo y unas fuerzas Aquello armadas, de perdidos al río, ¿no? claro, esa opción está. Es la opción más pequeña, es la opción de hecho, es lo que más preocupa en que Pakistán se convierta en un estado fallido y por lo cual se le da tanta ayuda y por lo cual tiene el apoyo norteamericano, el apoyo chino. Y la política exterior hindú es de apretar pero no ahogar. Es Es porque, porque claro, un hombre desesperado, bueno, una nación desesperada, unos gobernantes desesperados pueden hacer cualquier cosa, ¿no? y una caída de una potencia nuclear, y que no sería la Unión Soviética, que sería el Pakistán con fuertes elementos islámicos provocando atentados diariamente. De hecho, esto ha pasado porque las fuerzas islamistas que se supone que están apoyadas
por gente ligada al gobierno pakistaní, ha matado a 28 turistas hindúes, ¿no? Y el gobierno, pero son incontables. Esta situación ya ha pasado. ¿Tú te acuerdas esta vez que Esperanza Aguirre estaba en la India y hubo un atentado en el hotel y volvió? Fue la misma situación. Fue un grupo de pakistaníes islamistas que atentan contra la India y el gobierno hindú hace las pesquisas y se ve que llevan hasta el gobierno de Pakistán, hacia el ala radical, porque tienen, claro, de estos tres partidos hay dos más, muy pequeñitos, con nombre impronunciable, que tienen vínculos islamistas y están dentro del servicio secreto y del gobierno. Vale, Porque vale, vale. o sea, la situación de Pakistán es caótica. La situación de Pakistán es que dentro del país se enfrentan militares laicistas que están a favor de los norteamericanos que han entrenado en Estados Unidos con personas que estaban con Bin Laden, que recordemos dónde estaba escondido. Estaba ahí precisamente en Pakistán. Sí, ya me acuerdo Entonces, ya. la situación es complicadísima, la situación interna de Pakistán. Y claro, el problema de esta situación es cómo conseguir que la India también quiere marcar su situación de nueva potencia, es un enemigo histórico, ¿no? Pero cómo conseguir los objetivos sin romper a un enemigo cuya destrucción o cuyo colapso sería peor que incluso una pérdida diplomática, un choque a la posición diplomática o a los intereses indios. Vale, vale, virgencita, virgencita, que me quede como esté, ¿no? Claro, es como de, tenemos que actuar, pero con la suficiente, hay que dar un golpe, pero que no rompa al enemigo, porque romperle, fracturarlo, es peor la situación que no enfrentarlo. No podemos dejar que la situación esté así. Entonces, ¿qué pasa? El anuncio de la suspensión del tratado hídrico es una fuente muy fuerte de advertencia para un cambio de política en Pakistán, puesto que no es una opción bélica real, pero sí afectaría muchísimo a la capacidad, toda la a la vida cotidiana, es que a nivel industrial, social, económico, tendría consecuencias incalculables para un Pakistán que ya está en una situación de asfixia económica. O sea, matarlo de sed. Claro. O sea, tú fíjate, el Tratado de Agua del Indus, ¿no? Fue el WT, fue firmado el 19 de septiembre de 1960 en Karachi. Lo firmaron la India y Pakistán con la mediación del Banco Mundial, ¿no? La idea es repartir las aguas orientales, Beas, Raif, eh, Stuleg, perdón, y las occidentales, Indiu, Jhelum y Chanef, para Pakistán, ¿no? La cuestión es que India puede usar las aguas de los ríos occidentales para consumo doméstico y Pakistán tiene derecho sobre los ríos occidentales para la agricultura, ¿no? Sí, sí. Tiene una comisión permanente, la Comisión de Aguas del Indo, ¿no? Donde se van dando datos continuamente, ¿no? Y el estado actual se encuentra en vigor, pero hay incumplimientos graves, ¿no? Y para un país como Pakistán, no, bueno, es que geográficamente no hay ningún gran río más en Pakistán, que Claro, yo sepa. tú Porque tienes luego ya entonces, viene, después de Pakistán, inmediatamente después viene Irán, que tampoco hay grandes ríos. No, se quedan sin agua. claro, y eso sí, claro, pero Irán, a ver, las fuentes de agua de Irán vienen de los Zagros que están dentro de Irán, aunque también toda la región de Oriente Medio, desde el Tratado del Tigris-Éufrates, que tiene un problema Turquía con Irak y con Siria, los tratados de Centroasia, todos están en un problema de disminución de recursos hídricos, ¿no? En su Y, momento, hasta en el Oriente Medio, hasta el problema de los altos del Golán, uh-huh, ¿te acuerdas? sí, Que están en Siria, es que ahí nace el río Jordán y son fuentes de agua, también vitales. Por eso lo quería dominar Israel en su momento. por ejemplo, en el otro lado, para que tú veas, está la cuenca del Brahmaputra, Xinjiang y Arlung, que son los tres ríos Ujú. que que irrigan Bangladesh, la India y salen de China, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué te digo? De hecho, la cantidad de agua aquí comparada con la de Pakistán es inmensa, ¿no? Sí. Y la diferencia es, ¿cuál es el gran problema de esto?
Pues el problema es que China, por ejemplo, está construyendo en el Yarlung, que es un afluente de Brahmaputra, está construyendo una, dos, tres, 4 represas. Y India no se queda atrás, también está teniendo 3 proyectos, ¿no? Que pueden dejar a Bangladesh sin agua. Pero vamos a ver, ¿y los ecologistas de la India no se quejan? No. Vale, vaya hombre. Mira, Aquí, Turquía está construyendo aquí, una... aquí metes Fíjate, un pantano y ya los tienes a todos en... pues fíjate lo que te voy a contar. Turquía está construyendo enormes represas en las fuentes del Tigris y el Éufrates. Etiopía está construyendo enormes represas que también le pueden llevar a la guerra con Egipto en las fuentes Porque, del Nilo. Y la India y China están construyendo enormes represas. También en el sudeste asiático se está haciendo. El único lugar donde no se pueden hacer estas infraestructuras, yo mira tú que no quería darle tregua a la Unión Europea a este programa, bueno, pero pues dejemos, venga, va. Era una también es broma verdad que hay que tener contemporánea. en cuenta una cosa, que esto está en otro planeta. O sea, está el planeta nuestro y luego está el de ellos. Porque en Europa hay varias cuencas así compartidas. Se me viene Sí, hacia el la memoria. El Danubio, Danubio es la más Shoah. clara. Espera, que me preparé este programa bastante bien. No, Europa tiene bastantes cuencas compartidas, pero todas están perfectamente distribuidas. En Europa está la del Agi, Angerman, hasta en Irlanda, Bidasoa, Barta, Danubio, Dnieper, Dom, Bueno, algunas son minúsculas porque el Vidas bueno, es un río el, entre Francia y España que no. En fin, que o no. el Lima entre España y Portugal, el lago Pessoa, Lilliput mismo en Europa hay exactamente, que te lo diga en un segundo, son, perdón, que son muchos datos y ordenarlos cuesta. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. En el río Vidasoa, En si no Europa me son 75 cuencas las que hay compartidas. La más bueno, importante es la del Danubio. claro, esa es la que me ha venido a la cabeza porque, claro, la del Bidasoa casi es de chiste. Por cierto, que en el estuario de desembocadura, ahí la famosa isla de los Faisanes, Sí, ¿sabes? sí, O sea, que sí. 6 meses España, 6 meses Francia. Bueno, es una cosa de estas curiosas. Y perdón, lo que me ha confundido antes, en Asia hay 95 cuencas, siendo las más importantes la del Indo, la del Bueno, Mekong, la del Amur, que es entre Rusia y China, y la del Ganges Brahmaputra. no está mal. Luego, en América del Sur está la del Amazonas, que implica Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guayana, Surinam. Plata Paraná, que implica Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia. San Pues son Juan, ríos, señores ríos, ¿eh? Argentina y China. Y luego Magdalena, que es Colombia y Argentina y Chile. Venezuela. Porque Sí, Argentina y China la todavía cuenca no. de San Juan. Has dicho Argentina y China. Y Chile, y Chile. Ey, ¿qué ha pasado? ¿Te has ido? Bueno, aquí estás de nuevo, no pasa nada. Y se ha cerrado, o sea, las ventanas de repente, he tenido que clicar mal y se ha cerrado absolutamente todo. Bueno, no te preocupes, esto lo cortaré luego ya. Bueno, si no lo dejo tal cual. Ha sido un segundo de corte. A Sí, ver, es asimilable. ¿qué te digo? Pues estábamos diciendo estas fuentes, la de el río San Juan, que era entre Argentina y Chile, que es una cosita chiquitita, ¿no? Pero las fuentes importantes son, pues, en Sudamérica el Amazonas. Sin embargo, en Sudamérica, bueno, a ver, depende a quién le preguntes, el cumplimiento es bueno o el cumplimiento es pésimo. Bueno, el Amazonas tiene muchos problemas porque hay agua para dar y vender, no sé. Bueno, pero si te fijas en un mapa de Colombia, hay una Ujú. particularidad. Es que, bueno, ya, a ver si cuando haga el montaje me acuerdo de poner el mapa, que hay como una especie de patita de territorio que es muy rara, que llega hasta el río Amazonas.
No sé si te has dado cuenta. Sí. Al lado de Ecuador. Y eso parece ser que en su momento fue un acuerdo que llegaron para poder navegar por la Amazonía. Una cosa de estas curiosas. Es que me ha venido a la memoria. Digo, ¿qué territorio tan raro? Porque es una execrencia del territorio nacional que llega hasta, como un alargue estrechito que llega hasta orillas del río Amazonas, cerca de Claro, la por frontera ejemplo, con... mira, el Amazonas, ¿no? Te lo tengo aquí que tenía el resumen muy bien hecho. Dame un segundito. Por ejemplo, si hay conflictos por el uso, sobre todo con los pueblos indígenas, ¿no? Dentro de Bueno, Brasil, claro. ¿no? Por el río Juara. Luego, entre Venezuela y Colombia, se me acaba de ir. Dame otro segundo, por favor. Ahora estoy aquí. Venezuela y Colombia, ¿no? No tienen tratado integral, ¿no? Y los que tienen la mayor regulación es el Tratado de Paraná del 69, firmado en La Plata, donde se lleva la gestión conjunta entre Uruguay, ¿no? Y Paraná, del Alto del Paraná, ¿no? Es la más civilizada de todas, de las cuencas que hay compartidas en América Latina y el Caribe. Uh-huh. Luego Y está, por ejemplo, la del Tigris-Éufrates, ¿no? Que es Turquía, Siria, Irán, Irán e Irak, ¿no? Que está la buena voluntad de Turquía, la del Brahmaputra Xinjiang, la del Indo, la del bueno, ahí Mekong. ya hemos hablado de estas, te has saltado a América, ¿te Sí, acuerdas? sí, Y América, sí, bueno, sí, y estoy yendo hacia lo interesante, hacia América del Norte, ¿no? sí. Aparte de África. Porque América del Norte sí tiene su gracia de tratar. Perdón, que estoy aquí. América del Norte tiene la del río Bravo, con Texas y México, que incluye Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el río Colorado, Baja California, 7 estados del oeste, y Colombia, Estados Unidos con el noreste de Canadá, y las Grandes Lagos. El problema, por ejemplo, aquí del Tratado de Aguas de 1944, ¿no? Es que Estados Unidos y México están en una controversia porque Estados Unidos le reclama a México un incumplimiento sistemático, pero el problema es que México se encuentra en una sequía alarmante. Así que Estados Unidos toma represalias en aranceles en temas de importación de agricultura. Pero en este caso, técnicamente México está incumpliendo, pero es que la situación de sequía, que no está contemplada en el tratado, impide que México cumpla. Uh-huh. Y con Canadá tiene algún, bueno, sí, los Grandes Lagos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Te acabo, espera que te Sí, vuelvo a leer. Los Grandes Lagos. Qué Tiene raro. el tratado del noreste de Columbia, ¿no? Y las cuencas de los Grandes Lagos, ¿no? Porque Pero Missouri y Mississippi prácticamente es íntegro, ¿no? O íntegro directamente dentro de el Estados Mississippi Unidos, es ¿no? íntegro de Estados Unidos. Es el Y río es que va un del norte pedazo de hacia... río. Sí, por ejemplo, el Tratado de Columbia del 64, ¿no? Gestiona y es un tratado de cumplimiento alto, marca los términos para la gestión eléctrica para la gestión eléctrica conjunta, ¿no? Para los ríos Columbia y Fraser. Y luego el Tratado de Aguas Fronterizas de 1909 y el Tratado de Calidad de Agua del 72, modernizado en el 2012, lleva la gestión de las aguas de los Grandes Lagos y regula los vertidos domésticos industriales en los Grandes Lagos. Uh-huh. Y te digo, las mayores controversias están, por ejemplo, en la cuenca de la Plata, la cuenca del Orinoco, la cuenca de el río Bravo y el Colorado, ¿no? En las cuencas asiáticas que hemos mencionado y, por supuesto, las cuencas del Nilo. Y del río Congo no hay nada. Bueno, pero Sí, es que aquí, claro, sí, pero aquí debe ser un desmadre porque son muchos estados fallidos los que hay alrededor. O casi. son República Democrática del Congo, Angola, Zambia y Tanzania. Es la segunda más caudalosa de África, no hay tratado. Bueno, fíjate, no es que haya caos, es que ni siquiera he tratado así. Bueno. Claro, porque por ejemplo, la cuenca del Orange sí tiene tratado. Pero claro, la cuenca del Orange que está en Sudáfrica, es una cosa chiquitita, ¿no?
Luego, la cuenca del Nilo, ¿no? Eso es Tienen, importante. tienen autoridades hídricas nacionales con mediación de la ONU, ¿no? Pero no tiene tratado. Ah, caramba. Por eso es el problema. La cuenca de Zambeze tiene un convenio que es el SANCOM de 1987 y es gestionado por varias ONG ambientales regionales y su cumplimiento es moderado, no es tan bajo. No es, por ejemplo, como el problema del Congo, que no tiene tratado y no tiene cumplimiento. Bueno, no se puede cumplir lo que no existe. Claro, aquí digamos que hay tres escenarios. Los escenarios como el escenario óptimo, como el que se da entre Uruguay y Brasil, el que se da en Europa, ¿no? O entre Canadá y Estados Unidos, el escenario de conflicto, que podemos decir moderado a grave, que son los que se dan en las cuencas del Nilo, en las cuencas asiáticas que hemos hablado, Mekong, Brahmaputra, Indo, y luego están las disputas graves y la falta de acuerdo, que son las que se dan en el Éufrates, que son las que se dan en el río Congo, y esas son las 4 situaciones hídricas de las cuencas hídricas internacionales. Pero queríamos hacer este programa porque, uno, la guerra de Pakistán es más interna que externa. O sea, me encantan estos analistas que te dicen, la guerra va a empezar pronto, y dices tú, pero ¿contra quién? Porque Pakistán no está en condiciones económicas de mantener una guerra. Y una guerra entre India y Pakistán sería un aumento del terrorismo brutal. Y luego también queríamos hablar de esto de la geopolítica del agua, porque en el mundo actualmente las cuencas compartidas se están convirtiendo en un problema enorme. Y aunque las Naciones Unidas se supone que están para mediar, vemos que dejan enormes espacios donde su mediación no sirve, donde se están, pues, por ejemplo, tú decías en América, pues en América está la controversia entre Venezuela y Guyana, ¿no? En las cuales no reconocen las fronteras. Y aunque tengan un tratado, técnicamente la idea es anexar toda la cuenca hidrográfica que se supone que comparten. Entonces, como podemos ver, la geopolítica del agua, remarcando de las 310, las 20 principales, es una cuestión que se usa como arma diplomática y que está en un conflicto grave en varios puntos del mundo. Por ejemplo, la del Tigris y Éufrates, ¿no? A pesar de que Turquía tiene medio buena voluntad, hay una posibilidad de que esos dos ríos desaparezcan e Irak entre en un estrés hídrico extremo de aquí a 5 años. Muy Es claro, cierto que, son claro, los dos grandes ríos de Mesopotamia. pues si Turquía, si sigue la sequía y Turquía no toma medidas de caridad, porque no hay tratado, pueden llegar a desaparecer, por ponerte un Sería, ejemplo. bueno, un centro histórico de la civilización marcado por los dos ríos que desaparece. Si hubiera un aumento de las precipitaciones, volverían a fluir, pero podrían dejar de fluir. Y luego, el problema de las cuencas del Brahmaputra y del Indo, estamos hablando de que son cuencas que abastecen a 1.400 millones de personas. Claro, esa zona de la India, el Mekong es Indochina, bueno, El eh, Mekong, le sumamos el Mekong. pues Brahmaputra, Mekong Indo son es la zona cuatro. más poblada del mundo, vamos, más densamente poblada del mundo. Uh-huh. Y de hecho China porque anexionó el Tíbet, si no, el Yangtze sería otro río de gestión compartida, porque sus fuentes estarían fuera del territorio chino, pero tener el Tíbet le da la gran ventaja a China de poder abrir y cerrar el agua. De hecho, aquí en este panorama geopolítico, el país más perjudicado es Bangladesh. Es el país que no tiene soberanía hídrica ninguna y que tiene menos peso político ni con China ni con India. Es fascinante. ¿Cómo está en la desembocadura de los ríos ahí en su país? Pero no tiene, por ejemplo, como acabo de decirte, Estados Unidos tiene tratado con Canadá para el control de los vertidos, ¿no? Bangladesh no tiene ese tratado ni con China ni con India. No tienen ningún tratado de calidad de las aguas. El Danubio tiene todos los tratados que tú quieras de calidad. Bueno, es una cosa maravillosa, o sea, nada.
no tiene ningún... ahora mismo que está la guerra con Rusia, Rusia también tiene, tiene tratados con Polonia y es muy curioso, ¿no? Cómo en ciertas cosas somos muy belicistas, pero ciertas cosas que no se conocen se mantiene, porque por ejemplo, tú no has oído hablar de que Rusia diga que va a cortar el Dnieper. No, no, claro. Curioso, ¿no? Sin embargo, Pakistán sí está hablando de, India sí está hablando de cortar los suministros de agua del Indo y luego Turquía lo está haciendo de facto, sin mala voluntad. No es alguna acción de guerra, es interés puro. Y el tratado Etiopía-Egipto para regular el caudal del Nilo está siendo muy peleagudo porque los etíopes tienen un plan muy ambicioso y los egipcios pueden ver disminuido el caudal un 40 o un 50%, que puede ser el fin de la agricultura en Egipto. Además, pero Egipto no tiene frontera directa con Etiopía, que por el medio está Sudán. Sí, efectivamente, pero la cuestión es que quien tiene el control del Nilo Azul y del Nilo es Etiopía. O sea, si corta si hace un reembalse y baja el caudal un 30%, el desastre se nota en el delta. Sí, sí, claro. Y Sudán, hay que recordar que es un país que está dividido entre el Sudán del Sur y el Sudán tradicional, que actualmente tiene una relevancia política inexistente. Sí, sí. Entonces, sin caer en la cosa alarmista de los ecologistas del agua se está acabando, no, no, no. Es curioso porque actualmente en el mundo hay una guerra, es decir, frente a la época de los 60, 70, que era la época de los tratados, actualmente la geopolítica del agua se usa como arma. Y curiosamente hoy en día se están usando opciones diplomáticas, que es un símbolo de la caída del concierto internacional, que no se habían usado antes. Y por ejemplo, este uso de India es lo que se llama un arma no letal, ¿no? Es el uso de una base diplomática, una acción de guerra blanda, ¿no? No hay bombardeos, no hay muertos, pero es una opción de o te pliegas o tendrás represalias. O te mueres de sed. Claro, pero también el problema es que, por ejemplo, India puede hacer esto, pero como ha salido la noticia falsa, China puede hacer lo mismo con India y puede cortarle el Brahmaputra. Y eso da el acceso, que no ha pasado todavía, al empleo de los caudales internacionales como arma de guerra o arma diplomática, que se está abriendo esa opción. De hecho, India acaba de inaugurar esa opción, es decir, iniciamos las hostilidades, te amenazo con cortarte el suministro de agua. Y eso es curioso porque, teniendo en cuenta que de las 310 cuencas, de las importantes, 3 no tienen tratado y 4 están bajo controversia, da, da, da rienda suelta a un tema que puede llevar a consecuencias imprevistas. Digo, es algo que ¿Cuál no es? hemos visto nunca. Bueno, tú imagínate una mañana en la que Etiopía corte el caudal del Nilo un 80%. Ostras. ¿Qué condiciones puede llevar eso? O Turquía decrete que hay una sequía extrema y disminuya el caudal del Tigris y el Éufrates. O esto avance y Rusia anuncie que va a restringir el caudal del Dnieper. Sí, sí. Claro, puede tener consecuencias graves. Esta posibilidad históricamente no se había dado, pero ahora sí es una opción viable de guerra. Y claro, la cuestión es, ¿esto es un asunto que debe estar fuera, tiene que tener acuerdos permanentes y tiene que estar fuera de la diplomacia internacional? ¿O es un asunto con el que se puede jugar para presionar a jugadores como Pakistán, que son difíciles de controlar debido a la descomposición interna? ¿Tú qué opinas? Hombre, pues si un arma se puede utilizar. Esto es como los hallazgos tecnológicos. Mira, encontré una cosa que es el tema este. Vamos, un seguimiento histórico. Esto de la radioactividad está muy bien, pero si se usa bien, ¿no? Que a nadie se le ocurre usarlo como arma. Pues evidentemente a alguien se le ocurrió. Mira, he clonado una ovejita, pero no hay que hacerlo con hombres. Yo estoy seguro que alguien lo está intentando en estos momentos. Todo lo que se puede intentar, a alguien se le pasa por la cabeza, alguien lo va a intentar.
Y me imagino que las armas nucleares, a alguien se le ocurrió robar algo y llevarlo en un maletín y hacer una bombita ad hoc. Gracias a Dios, aún no ha ocurrido, pero seguro que algún terrorista se le ha pasado por la mente. Pues con esto Hay, pasa. si no recuerdo mal, hay 108 armas nucleares perdidas en el mundo. Madre mía. Por eso te digo. Bueno, que es lo típico, mientras estén en manos de gobiernos que te pueden gustar más o menos, pero que no están dispuestos al suicidio, como en su momento era la Unión Soviética y Estados Unidos, pues no hay problema. Pero si llega a manos de un... Porque a la gente se piensa que la gente que llega al poder solo quiere dinero, y pues no, hay gente que llega con otras pretensiones. Claro, por ejemplo, aquí tenemos un problema Trump y Modi, que son muy parecidos, que son políticos fuera del de había una escuela de política de los consensos, de unas líneas de Estado. Modi ha demostrado que es un político que está dispuesto a hacer, como Netanyahu, acciones agresivas fuera de los límites preestablecidos. Ujú. La pregunta es, ¿un político así sopesa bien las acciones que toma? Es decir, ¿son defendibles esas acciones necesarias o son acciones que sobrepasan lo tolerable y eh, tienen consecuencias incalculables? Por eso a mí, ya sé que es un tema muy traído por los pelos, pero pues siempre me ha parecido una barbaridad todo este tema del tiranicidio, ¿no? Ujú. Tú imagínate si en aquel momento la Operación Valquiria se hubiese encargado al señor del bigotito. ¿Quiénes hubiesen puesto? Pues lo mismo te sale otro peor. Ahora mismo matan a Putin y puede ocurrir que hay gente, algunos dicen que entre los posibles dirigentes, los que están en el gobierno, él es el más de los más moderados. Evidentemente, o el No lo ejemplo sé, más no lo claro, sé, ¿eh? Corea del Norte. Corea del Norte, donde la hermana de Kim Jong-un es una sádica confesa y es mucho más dura. Si mañana le pasara algo a Kim Jong-un antes de que su hija esté preparada, eh, de repente tendrías una sádica sin escrúpulos y sin control, bajo el control del arsenal nuclear y químico de Corea del Norte. Ujú. Entonces, claro, y en Alemania, pues, ¿qué te digo? Es que, ¿quién podría haber llegado? ¿Goering? ¿Goebbels? Hombre, si llegase Goering, Sí, Goering era, era un tipo bueno, que... Pero aparte bueno, de un drogadicto convencido, bueno, yo el otro día que estaba estudiando un poco leyendo las fiestas que se hacía vestido de emperador romano en la mansión que tenía, donde tenía todo, eso es algo sí, pero para- de un bon vivant, como era él, Ujú. y que además le gustaba, no parece que sea el tipo que va a hacer locuras de según qué tipo de locuras, pero un Hitler que estaba medio sonado, por O un ejemplo. Goebbels, porque suena la flauta, un Goebbels, un tipo como Goebbels, porque puede pasar, es decir, es muy poco probable, pero figuras como Goebbels las hay en todos los sitios. Un tipo como Goebbels, que por se haga del control del gobierno de Alemania, aunque sea en la fase final de la guerra, a lo mejor te encuentras con 20 millones de muertos extra. Es que a lo mejor con Putin, pues a lo mejor te encuentras un Prigozhin, que ya no está, pero te encuentras un Prigozhin tomando el control de Rusia y las opciones son impensables. O Sí, dentro de sí. Estados Unidos te encuentras un Ted Cruz al mando de Estados Unidos y es que a lo mejor te encuentras con 5 intervenciones en el Caribe para derrocar al comunismo internacional. Y por eso te Y digo, aquí, además históricamente, los tiranicidios siempre han salido mal. Eh, fíjate lo que consiguieron los que pretendían restaurar la república asesinando a Julio César, por ejemplo. el imperio. Pero Digo, el aparte, imperio. los tiranicerios tienen algo curioso, que es que nunca se dirigen contra los personajes, cuando el personaje es más abyecto, casualmente, porque por ejemplo dice lo de Adolfo, ¿no? Eh, ¿a ¿Fueron 3 atentados o más los que sobrevivió? No lo sé, unos cuantos. O sea, es impresionante. Y sin embargo, los tiranicidios siempre funcionan, o los magnicidios, contra Kennedy, Cánovas del Castillo, Canillejas. Son personajes que realmente no tienes una situación
Es curioso como un personaje como Fidel Castro se murió en la cama. Franco se murió en la cama. Es decir, los personajes que más reacción generan, no estamos entrando a valorar, no, personajes que tienen un grupo fuerte de detractores, también son los que más se autoprotegen. Sí, Y claro. es fascinante. Y luego lo que tú dices, ¿qué pasa si matas a Franco en el año 68? Pues a lo mejor Pues, lo pues, sustituye a alguien hasta el año 90. sí, claro, es que eso es peligrosísimo. Em, no- Cuando intervienes en un país para derrocar a un tirano, pues como Saddam Hussein, porque era muy malo y mataba a mucha gente, pues que era tal caos que hayan 80 personas, 8 sadamitos, cada uno de su padre y de su madre, matando 10 veces más gente. Pero eso, Cuando, cuando quitas a Hafez el Assad de Siria, pues pones a unos islamistas en el poder, que es lo que está ocurriendo. pero es que esa es otra cosa que me sorprende mucho de cuando uno estudia la Segunda Guerra Mundial, ve que los americanos cuando ocupan Alemania, Japón, yo qué sé, estos días que te digo estaba yo mirando la ocupación nazi, la ocupación americana de la Alemania occidental. Por ejemplo, cuando toman Hamburgo, los británicos, perdón, se decreta toque de queda a partir de la 1 del mediodía, salvo para trabajadores de centrales eléctricas, suministros básicos, que tenían un orden muy establecido y se apoyaban en la administración preexistente. Curiosamente, Estados Unidos, por ejemplo, en Afganistán, cuando uno mira la historia de la ocupación de Afganistán, dices, ¿cómo puede ser que no tengan ningún... ¿Lo hicieron a propósito o es que son tan estúpidos? Porque no tenían ningún plan para montar una administración. O sea, porque ocupar un territorio no es solo ocupar el territorio, es montar, yéndonos muy a... ¿Por qué funciona la conquista española de México? Porque se creó una administración o la conquista española del Perú se apoyan en la administración preexistente, yéndola cooptando y adaptando poco a poco, ¿no? Pero no borran la administración preexistente. Sin embargo, las guerras de ocupación del siglo XX son guerras de destrucción del Estado completo que llevan a estados fallidos y no proponen la creación de un Estado desde cero. Porque, por ejemplo, sí, en Japón se hizo una constitución, pero desde el mismo poder imperial y del gobierno japonés se apoyó la ocupación norteamericana y se siguió los dictados de la ocupación norteamericana. No se mata a Hirohito. No, no, bueno, hubo un debate al respecto. Sí, por Pero supuesto, claro, si una vez te rindes, no puedes matarlo. Una vez firma una rendición, no lo puedes matar, queda muy feo, ¿no? evidentemente. Y de hecho fue el principal colaborador de la ocupación norteamericana. Entonces, es muy curioso cómo las ocupaciones históricamente, pues, ¿qué tuvo la ocupación la napoleónica de España? Fue una ocupación que no tenía apenas sustento y que tenía una parte de la población en contra importante. Y aún así se pudo mantener porque los afrancesados colaboraron con los invasores. Pero la administración napoleónica no desmanteló la administración española. No No. totalmente. Yo siempre, ahora que he dicho los afrancesados, colaboradores, hay un personaje histórico que siempre me ha caído muy gordo, que se llama Francisco de Goya y Lucientes. Es que es un señor que era un colaboracionista en el sentido más literal de la palabra, era un tipo, no sé, que no sé, se pintaría muy bien, pero que es un tipo muy oscuro. A mí siempre me ha parecido muy oscuro, ¿eh? No lo he conocido personalmente, a lo mejor era una bellísima persona que ayudaba a las ancianitas a pasar los pasos cebra. No, bueno, eso no, porque no había. A pasar los Pero, carros de caballos. bueno, pero vamos, que dices, hombre, llega el invasor y estás a favor del que han invadido, que no sé, es una cosa, nunca me ha caído muy bien. Un afrancesado, Pero no. a mí me parece, para mí hay gente peor. A mí, la gente más despreciable, yo que viví unos años en Francia, ¿no? Ya están muertos casi todos, ¿no? Pero estos cretinos, con su sombrerito de coronel, porque yo los tuve que ver en los homenajes, ¿no? Que los investigas un poco y hablan de la resistencia francesa y demás, ¿no? Y tú sabes que investigas y ves que su abuelo colaboró con los nazis y luego colaboró con los americanos. Y hay mucha gente en Francia, muchas decenas de miles de personas que descienden de franceses que colaboraron
que un día estaban colaborando con el Tercer Reich y al siguiente estaban colaborando con las fuerzas de ocupación americanas y no se despeinaron. Y en Italia pasa lo mismo. En Italia, que no fue tan dura o sea, el fascismo no estaba tan fanatizado como el nazismo. En Italia hay muchas figuras prominentes que un día eran fascistas de camisa aparte y al día siguiente estaban colaborando con las fuerzas norteamericanas. Bienvenidos, pasen por aquí. Sí, sí. Entonces, es muy Bueno, curioso, pero es curioso oye, no, cómo nos hemos ido del tema, pero es curioso cómo en las eso te guerras iba a modernas, decir, me has leído el pensamiento. cómo en las guerras modernas parece que se ha perdido esa capacidad o sea, la visión táctica, ¿no? De que lo difícil es ocupar el territorio, no ganar la batalla, se ha perdido y que hace falta la colaboración de elementos locales, se ha perdido. De hecho, cuando se hace de forma ciega, se colabora en elementos absolutamente impresentables. Entonces, es muy curioso con todo lo que se ha avanzado que se han perdido algunas lecciones vitales. Sí, y además, bueno, es que a lo mejor le da lo mismo olvidarse, porque yo nunca entenderé la guerra de Afganistán cuando sabes que fue el principio del fin, fue una especie de Vietnam, pero dadas sus circunstancias, muy aumentado para la Unión Soviética. ¿Cómo te metes ahí? Claro, Siendo tú Estados Unidos, que en teoría tienes ya experiencia de Vietnam y tal, y has visto cómo Rusia ha fracasado. ¿Qué pasa? ¿Que tú eres más guapo? pero el problema es cómo te metes sin un plan. Y luego cómo te metes en Irak y desmontas la administración entera. Entera. O en Libia. Porque a veces uno llega a pensar, la gente se queja de que hay conspiranoicos, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta directa. ¿Qué es más difícil de creer? ¿Que hay reptilianos que manejan el sistema de fondo y todo está calculado y todo es un plan? ¿O que el Pentágono con el PIB de España, 40 estudios de institutos de estudios históricos, eh, no tiene un plan de ocupación viable para una guerra de 3 billones de dólares? No lo sé, porque, como decía ¿Cuál de las aquel, dos? es que, pero por eso te pienso que a veces yo creo de que les importa un pimiento. Algo que cualquier estudiante de historia de la academia, West Point no es, pero cualquiera de estas de las dos academias que tienen de historia les podría decir, oye, ¿y si hacemos esto como hicimos en Japón? Una... Y ya está A, ahí, ¿no? a lo largo de la historia, en temas de guerras, de conquista y tal, hay algunos errores que se repiten hasta la saciedad. Uno de ellos es el de confiar en quien no debes confiar. Y se me ocurre el ejemplo de Varo internándose en un bosque con sus teóricos aliados que lo dejan con unas legiones y un montón de mujeres y niños dentro de un bosque donde las legiones son inoperativas y porque se ha fiado de un jefe germano que en su Ujú. momento lo deja ahí y bueno, y los masacran. O un caso muy parecido, el desastre de Anual en el norte de África. Llega el general Fernández Silvestre, se interna en territorio enemigo, guiado por unos jefes de una cabila, de unos jefes tribales, que lo dejan tirado. Es que chico, no estudiaste, no te digo ya táctica militar, no estudiaste historia. Sí, Es el eso mismo sí. caso, te has fiado de quien no debías fiarte y te has metido en un terreno donde estás en inferioridad. Eso es una locura. O por ejemplo, la brutalidad norteamericana con Filipinas, cuando ocupan Filipinas y empieza una guerra de guerrillas que lleva a matar a un sexto de la población filipina, y los norteamericanos pensaban que los filipinos, uno, no iban a resistir y dos, le iban a recibir con los brazos abiertos. Y cuando empiezan a tener guerras de guerrillas, piensan que la mejor solución es ser brutales. Y dices, digo, pero es que luego viene Vietnam y repiten el error de Filipinas. Y dices tú, tiene que haber alguien en West Point que sea veterano de Filipinas. Ujú. Y hay ciertas técnicas de operación. Entonces, claro, pero cuesta mucho pensar, ¿no? Cuando te dicen, te dan esa imagen de que todo está calculado, de que tienen tantos grupos. Cuando ves un error tan de bulto gordo, ¿no? Para la mente de las personas es más fácil pensar que hay un reptiliano, que es un plan, que tiene una utilidad, porque claro, es que si no, es decir, pues en Irak han muerto 5 millones de personas porque la primera potencia del mundo tienen
en sus mandos personas cerca del retraso mental y letradas y han tomado opciones absurdas. O porque han hecho un cálculo de destrucción, pero como si yo te digo, oye Ricardo, que yo qué sé. No, porque lo que habían calculado es nos recibirán con las manos abiertas y como libertadores. ¿Eso no lo has oído nunca? ¿Una y Ah, otra sí. vez? Pues ya está. Bueno, oye, ¿te parece que vayamos acabando ya? Sí, porque se nos ha ido el tema y al final lo que queríamos tratar lo hemos tratado y bueno, la parte importante para nuestros oyentes que será el programa primero y que también es importante decirlo, sobre la acción, el análisis geopolítico así de brocha. Yo sé que nuestros oyentes son bastante cultos y tienen una visión distinta, pero soy el único al que le sorprende estos análisis como que parece como que quieren que haya una guerra entre Pakistán e India y que si hay una posibilidad de ese factor la sobremagnifican y que no pueden analizar eh, la jugada de tablero de uno o de otros, ¿no? Y no pueden ver las situaciones reales, ¿no? Porque yo creo que la entrada en guerra de Rusia ha llevado a que la gente, a que los analistas de brocha gorda piensen que todo es posible. Ojo, que la posibilidad de la guerra India-Pakistán existe. Es baja, pero existe. Y sería catastrófica. No sería. O sea, tú piensas que son dos países con reactores nucleares, con bombas atómicas y con casi 1.500 millones de habitantes. Sí, Imagínate. claro. Porque Pakistán tiene muchos habitantes, no sé cuántos tendrá, pero más de 100 millones debe tener, ¿no? Creo que están cerca de los dos, sí. Y aparte, y Bangladesh también, o sea, entonces, y luego que es una situación que tiene un contexto histórico que ha pasado y que no es la primera vez que pasa. Es como las altisonadas de Corea del Norte y Corea del Sur. Siempre están al borde, es decir, el problema también es que cómo se Y hay un desactiva. caso más curioso que todos estos, no tan grave, pero más curioso, porque los dos comparten alianza militar, pero de vez en cuando se ponen tensos e intensos, que son Grecia y Turquía. Turquía, Por las islas estas de, del del Adriático. Egeo y que están cerca de la costa turca, y bueno, es una historia, Lesbos, no sé qué, Rodas, bueno, todas estas O cosas. por ejemplo, Marruecos y Argelia que están siempre al borde de la guerra. Mm. Es decir, hay varios contextos que está, pero claro, la cosa es importante antes de cerrar el programa. Por ejemplo, la situación rusa-ucraniana era una situación similar, ¿no? Y no ha desescalado y ha ido más. Lo que mete en los parámetros de los análisis de geoestrategia es, actualmente no hay ningún orden internacional, ¿no? Actualmente Estados Unidos está en retirada y China solo financia, ¿no? Entonces, lo que da pábulo, porque vende mucho, pero también aterra, es que la guerra ha entrado dentro de las posibilidades de los actores geoestratégicos. Ya no El es problema una cosa, no, mejor no, sino que, bueno, es algo posible, pero claro, también se equivocan de una cosa, la guerra de Rusia y Ucrania hasta hoy ha sido muy contenida, aunque hoy, por ejemplo, ha muerto un general ruso con un atentado en Moscú y la represalia contra Kiev ha sido bastante fuerte, pero dentro de lo que podría ser la guerra está todavía contenida. sí, sí. Entonces, claro, el problema es, India y Pakistán van a hacer una guerra contenida solo de tropas convencionales y el que pierda lo va a aceptar. Egipto va a invadir Sudán para entrar hasta Etiopía. República Dominicana va a invadir Haití. ¿Cómo? Entonces, Bueno, ahí no creo que haya río por el medio, ¿no? no, pero el problema es la ocupación. El problema de Sí, Haití es la ocupación. O sea, el problema, por ejemplo, de Haití, Venezuela y Cuba no es invadirlas, es ocuparlas, sí, es sí. pacificarlas y reconstruirlas. Y luego otra cosa que nos vamos a ir un poco más, pero es que hoy en día hay otro problema. Todo el mundo dice la ocupación de Irak. Sí, pero el problema es que hoy en día las ocupaciones, manteniendo los derechos humanos, con todas las violaciones que hay, pero manteniendo por lo menos la fachada que se respeta los derechos humanos, las ocupaciones con resistencia son muy difíciles. O sea, tú tienes que ocupar un país con violencia, respetando los derechos humanos y manteniendo tu imagen. Entonces, reponer el orden en Haití, Bukele se ofreció voluntario, pero Sí, me a acuerdo, me acuerdo. lo mejor hay 50.000 muertos.
Eso para lo que hay, para la visión de hoy en día es imposible. Entonces, lo que quiero decir y ya, es que el panorama geopolítico es muy complejo y no hay soluciones simples. La solución, por ejemplo, de Bukele tiene contestación y tiene un precio. Las soluciones de guerra con Ucrania tiene un precio. Y el problema es que estamos en un contexto internacional, ¿no? Donde se están llegando a se está escalando a opciones prebélicas que no se habían visto nunca y donde el departamento del concierto internacional va siempre yendo un paso más allá y hace preguntarse si hay un límite o si se puede llegar a extremos. Pero que se pueda llegar a extremos no quiere decir que se vaya a llegar a extremos, ni que sea la primera opción. Y aunque los líderes mundiales hayan perdido un poco la contención que tenían los de la antigua escuela, no quiere decir que hayan perdido la perspectiva totalmente. Y luego esos análisis retroalimentan un discurso que al final es muy hueco, muy altisonante, pero no llevan a ningún sitio. Entonces, lo que yo veo últimamente es que no hay buenos análisis de geopolítica, porque, por ejemplo, la primera situación que hemos visto, ¿cuál es la solución? Porque ¿cómo se estabiliza Pakistán? ¿Cómo mantiene India su poder diplomático? ¿Cómo se da la respuesta adecuada? ¿Y cómo se estabiliza sin fortalecer a un enemigo que no puede caer, no puede mejorar y no puedes invadir? Y todo manteniendo las actuales expectativas de derechos humanos, de respeto a la integridad territorial y soberanía, ocupación pacífica. ¿Cómo se consigue? Eso ya da para otro programa. Estamos en un mundo donde queremos chocolate helado caliente y claro, el problema es que el helado caliente no existe. O tienes helado o tienes un chocolatito a la taza. Un batido, un batido. Bueno, Entonces, oye, ya terminamos, pero tenemos el resumen de este programa es la geopolítica del agua muestra una tendencia curiosa y preocupante, ¿no? Muestra un mundo en conflicto y el problema que yo veo es, ¿vamos a madurar y a tomar opciones políticas reales o vamos a seguir queriendo todo a la vez y posponiendo y generando peores desastres? pues ya está. Pues ahí queda el mensaje dicho, porque todo lo has dicho tú, porque yo he ido un poco a merced de ti y yo creo que con esto ya nos podemos despedir. Si os ha gustado, pues poned un me gusta y recuerdo a mis oyentes que cambió el mail del programa. Es prácticamente lo mismo, pero en distinta compañía. No estoy en Gmail. Bueno, sí que estoy en Gmail, pero lo explico. Soy un poco desordenado y usaba ese correo para otros menesteres, y entonces me he hecho un lío. Entonces le he cambiado la cuenta y es primumgradus, esa es igual, arroba proton.me, ¿vale? Y ahí podéis también dejar vuestros comentarios. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, bueno, pues ya está. ¿Algo más que decir? ¿Algún último mensaje? Pues Nada nada, más. hasta pronto. Hasta pronto.